Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Fukushima, no es el Adowa, no es Cádiz, no es Córdoba y tampoco es Estepona. Pero de todo el sitio vamos a hablar porque vamos a hablar de catástrofes naturales 6. Esto es como el... ¿cómo se llama? El Sarnado, que es una saga interminable, ¿no? También de desastres, pero bueno, nosotros yo creo que vas con algo más de seriedad. Probablemente más aburridos, porque lo de Sarnado es... te pones con unos amigos y te mueres de la risa. Y bueno, pues para hablar de estas cosas, pues estamos nosotros. Aquí tenemos a Carlos Arteaga y tenemos a Leonor Parra. Así que, bueno, aburrido, bueno, depende para quién. A mí, la verdad es que esas cosas, como ya sabes que fulanito en el minuto 1 dice este muere, este no, este tal, o sea, ya sabes cómo van las cosas. Aquí hay cosas muy sorprendentes, ya lo veréis. Quizás no propios de un programa de historia, bueno, sí, porque lo que vamos a contar es historia pura y dura, pero que pudiera ser utilizado por otro tipo de programas, yo que sé, pues, no sé, Cuarto Milenio, algo así, porque hay cosas que son, pues, de que entonces a lo mejor se tomaban como superstición, alguna cosa así, y bueno, ya lo veréis, no quiero adelantar nada, pero hoy vamos a hablar, este se llama, por continuar la saga, Catástrofes Naturales número 6, pero vamos, va a ser un monográfico del tsunami de Estepona. Y es como, ¿qué tsunami en Estepona? Sí, tsunami en Estepona. O como, bueno, ya no quiero adelantar nada. En fin, cómo hacer la Túnez contra una muralla. En fin, que bueno, pues había dicho que teníamos aquí a Leonor Parra. Leonor, ¿qué tal? Buenas noches, Bueno, Goyo, muy bien. ya sabéis que a Leonor la podéis, además, con gran éxito, la podéis seguir en Twitter, que la gente ahí se arremolina. Qué exagerado. En @Leo y el Medievo en Twitter. Por si que queréis seguirla, bueno, pues ahí podéis, tenéis su cuenta. Ya sé que es historiadora y especialista en estudios medievales hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM. Y se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación de la ideología política medieval. Ahora está en la reconstrucción de los paisajes del pasado y cambios climáticos históricos, como habéis podido comprobar, por ejemplo, en el podcast anterior que grabamos juntos, el Istocast 258, el Sí. Catástrofes Naturales 5, donde hablamos, bueno, pues de ese, de ese periodo un poquito más frío, pero que hablamos más de otros periodos más fríos, ¿no? Siempre se habla de la pequeña edad de hielo, pero hablamos de situaciones en pasado que dan auténtico pavor, ¿no? Sin entrar en glaciaciones Sí, puras y sí, duras. lo del frío. Sí. Situaciones muy chungas. Bueno, el que no sepa de a lo que nos estamos refiriendo, probablemente es porque no escucha ese podcast, así que le animamos a que se meta ahí. Además, ya adelanto que va a haber como una especie de saga de pues, climática, viendo todo este tipo de casuísticas e inversas. Bueno, ya lo veremos. Bueno, dentro de la investigación de los paisajes históricos y su clima, bueno, investiga la forma de vida y la ocupación del territorio del hombre en el medio. Y actualmente, bueno, pues disfruta de un contrato de formación personal investigador, como personal investigador, en lo que termina pues mientras su tesis doctoral. Y bueno, y en sus tiempos libres, La has bueno, clavado. pues entre otras cosas, pues está aquí con nosotros y ya grabó con nosotros el Istocast 250, Frontera Media, y como digo, el Istocast 258. Istocast 258 que grabó también con Carlos Arteaga, que aquí lo tenéis presente también. Carlos Arteaga, que es geógrafo y profesor en el Departamento de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Y es especialista en geografía física, geomorfólogo y especialista en geoarqueología. Es colaborador de la Universidad de Cambridge y ambos dos, tanto Carlos como Leonor, bueno, pues son investigadores y estudian también los desastres naturales y su gestión tanto en el pasado como en la actualidad.
Porque si ha habido en el pasado, ¿por qué no puede haber en la actualidad? Claramente. En fin. Efectivamente. El pasado es un buen Entonces, maestro, sí. Carlos, además del 258, también participó en la segunda entrega de Catástrofes Naturales, que es el Histocast 184. Y además, si mal no recuerdo, también nos hablaste de Tsunami, ¿sí o no? Sí, creo que hablé de tsunamis. Hoy repasaremos algún conceptillo para aclarar, porque es un auténtico laboratorio el que presentamos ahora. Es muy interesante que sirva a modo de ejemplo aquel programa que era más genérico, ¿no? Pues vamos a verlo. Yo no quiero ir adelantando cosas porque a mí ya me habéis adelantado cosillas y claro, pues se me hace la boca agua de contarlas. Pero bueno, es mejor que os lo deje a vosotros. Les habla Gojix, @Gojix barra bajas al Duero, y estamos en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube y falta que estemos en Mastodon o alguno de estos, no sé, yo qué sé. Luego, estamos en nuestra página web istocast.com y nuestro correo electrónico info@istocast.com. En la página web nuestra pues podéis dejarnos audio para comunicaros con nosotros, igual que mandáis un email, bueno, pues podéis dejar audios. En duckbelly.com podéis haceros con camisetas de Histocast y bueno, como es tradición, pues vamos a mandar saludos y en este caso va a ser al equipo que ha hecho posible un descubrimiento como este, que es el tsunami de Estepona, que es de lo que vamos a hablar ahora. Os van a llamar los apocalípticos. Estoy pensando lo de cómo gusta. sí, como. Pero escucha, pero falta aquí David. Pero también sería uno de los 4. Falta, sí, pero bueno, también. Somos los 4 jinetes del apocalipsis. Estoy de acuerdo. Le mandamos saludos, que bueno, pues que tiene una situación, bueno, pues que no hace posible que pueda estar presente con nosotros ahora mismo, pero está en espíritu, rondando. Siempre nos acordamos de él y bueno, siempre le hacemos estas cosas traicioneras. Bueno, seguro que lo está escuchando mientras curra. Entonces, un saludo. Bueno, pues y decía que saludamos al equipo que ha hecho posible un descubrimiento como este. Después hablaremos de ese equipo. Y bueno, seguro que nos escuchan, incluido David en espíritu, nos escucha con la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para iOS como para Android. Y si nos queréis ayudar, dar a conocer este podcast y otros, bueno, pues nos ponéis, por supuesto, en los capítulos que os hayan gustado, pues un comentario, el me gusta en iVoox y en iTunes, bueno, pues el 5 estrellas y un comentario, pues eso ayuda a posicionar y además a nosotros nos hace ilusión, esa es la verdad. Y si queréis ayudar más todavía, bueno, pues podéis haceros mecenas. Tenéis 3 opciones: a través de Patreon, a través de iVoox con las suscripciones para fans y también a través de YouTube con los miembros del canal. Si insistís, bueno, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues en este caso va a abrir fuego. ¿Os acordáis que en el anterior pues empezó Carlos también y terminó Leonor, si no recuerdo mal? Y en este caso pues va a ser igual. Va a empezar Carlos y después le va a dar relevo Leonor. En este tándem, pues eso, apocalíptico. Así que vamos a ver, gentes de Málaga, no os preocupéis. Vamos a ver por qué vamos a hablar del tsunami de Estepona. Y bueno, pues a ver, ¿qué nos vas a contar, Carlos? No, es que yo no quiero decir nada, no voy a meter la gamba, todo tuyo. Vale, pues ante todo agradecer una vez más estar en este espacio. Que no te he dejado hablar al principio. Para transferir. Sí, hay una cosa muy bonita ahora en el mundo universitario que nos pide el ministerio, es que hagamos transferencia del conocimiento. Es decir, que no quede solamente
en artículos ingleses o de otras naciones las cosas, sino que las expliquemos también, ¿no? A qué nos dedicamos. Y esta es una labor también, yo creo que además es bonita. Nosotros como docentes, tanto a Leo como a mí, pues nos gusta explicar lo que investigamos, lo que estudiamos, y evidentemente en España se hace buena investigación, hay grandes grupos y se encuentran cosas que yo creo que son de interés para todo el mundo y que hay que comunicarlas. No quiero dar para nada un mensaje apocalíptico, porque como vemos, Estepona sigue en pie, a pesar de que vamos a relatar un fenómeno, un suceso que ocurrió en la Edad Media, más concretamente el siglo IX, que fue un siglo duro, no solamente en Estepona, y que, bueno, pues del cual había muy poca información, o sea, decir, porque también estas épocas suele haber muy poco, hay que coger las cosas con tiritas poco a poco para construir una historia, ¿eh? No siempre se trata todo de una forma, ni por periódicos, de ninguna manera, hay que ir cogiendo evidencias una tras otra para reconstruir una historia que en este caso fue de cierto interés para la península ibérica y otros territorios, y que afectó de una manera directa, bueno, no solamente a Estepona, a la costa mediterránea, tanto de España como del norte de África. Lo interesante, por qué Estepona está en medio de todo esto, es porque Estepona es donde se ha encontrado el registro y los restos de un tsunami del siglo IX. Y paso a relatar cómo se llega a esto primero, ¿no? Hace muchos años, cuando los arqueólogos pues, trabajaban y faltaban conocimientos en el estudio del suelo, sí sabían las piezas, pero no siempre podían adivinar o saber por qué desaparecían algunas civilizaciones, se intuían qué podía haber ocurrido, pero no siempre se sabía leer los registros. Hoy en día ya podemos, pues gracias a algo que llamamos geoarqueología, que es una serie de disciplinas de ciencias de la Tierra que se usan para reconstruir el medio ambiente y los registros o eventos que pueden ser incluso catastróficos del pasado, que es unido luego a veces a las fuentes documentales que podamos encontrar, podemos pues ampliar una historia de este tipo, ¿no? Y hoy en día los arqueólogos ya cuentan con más medios, ya van integrando esta disciplina de geoarqueología y, por lo tanto, gracias a ello y gracias a un arqueólogo que debo mencionar, que es Tomasetti, un arqueólogo que, bueno, pues lo mencionaré, pues trabajaba en ese momento para una empresa y para el ayuntamiento de Estepona, va a encontrar un registro extraño a los pies de la fortaleza de Estepona, en que ya le sonaba, por cosas que había leído previamente, que podía ser un evento quizás catastrófico. Entonces, Tomasetti, hablando con Ildefonso, que es el técnico arqueólogo de Estepona, Ildefonso Luengo, pues terminan por llamarme, pasados unos meses, esto pasa en el 2017, conocedores que yo ya me dedicaba a la investigación de registros y sedimentos, restos de tsunami en la península ibérica. A partir de que me llaman y tras el primer trabajo de campo, pues efectivamente veo que hay ya solamente visualmente hay algunos posibles indicios, que luego contaré cómo se ve eso en el campo, unos posibles indicios que efectivamente podrían ser, pero que había que llevarlos al laboratorio para confirmar. Con el ojo no vale, el ojímetro, aunque a veces el instinto puede llevarte a dar una cierta conclusión inicial, pero siempre tiene que ser una hipótesis hasta que otras herramientas científicas te dan al final con el resultado en definitivo y confirman o no ante qué estás delante, ¿no? Esos depósitos, esas arenas, esas piedras, ¿qué significan? A partir de ahí empiezo a llamar a gente de mi confianza y montamos un equipo multidisciplinar que desde el 2017 hasta el 2021 vamos a estar trabajando durante 4 años, desde el primer hallazgo hasta que se publica, hasta que se demuestra, pueden tardar a veces de 3 a 5 años, a base de analíticas, de formar equipos.
Y en este equipo, al cual estoy muy agradecido, que se fueron añadiendo a José María Tomasetti y a Ildefonso como arqueólogos, pues se van a unir pues, también otro discípulo mío, Carlos Narváez, que es estudiante de geografía, que me ayudó con partes analíticas, de la Universidad de Cambridge, llamo compañeros de la Universidad de Cambridge con los que colaboro, Sean Taylor y Santana Niogi, especialistas en análisis de suelo para investigar el pasado, principalmente para sacarles una cosa que llamamos micromorfología, la información del pasado. En el equipo previo del ayuntamiento ya estaba Francisco Torres, que es un geólogo de Cádiz, y luego llamo también a un colega oceanógrafo, especialista en oceanografía, ya veré la importancia que tiene esto, Javier Alcántara Carrió, que hoy en día también pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid. Al final conformamos un equipo y también como historiadora llamo a Leonor, como gran conocedora de los documentos históricos, y formamos un equipo de 9 personas, multidisciplinar, de la geología, la arqueología, la historia y de la oceanografía, entre otros. Ya una vez, en la siguiente diapositiva, conformado este equipo, cada uno empieza a buscar y a analizar por su lado el equipo de geólogos, de geoarqueólogos. Empezamos a trabajar los sedimentos de distintas variantes, pero Leonor trabajará posteriormente los textos históricos que va a ir buscando sobre este suceso del 881 después de Cristo, de la Edad Media, pero todo va centrado en un depósito. Un depósito, por cierto, que se va a encontrar... menciona el año, pero todavía no lo sabíais en ese momento. Sí, sí. Oye, ha pasado momento, algo que es posible que esté entre ¿no? Entre épocas muy así, sí, a lo bruto. Sí, había unas dudas al inicio porque estaba entre 2 registros. Quedaba muy claro que abajo en el fondo, aquí vemos abajo a la derecha, bueno, a mi derecha, pues la zanja que estaba debajo de una casa antigua, y cuando se empezó a reestructurar esa casa se empiezan a encontrar distintos restos arqueológicos de Estepona, y que parten desde el periodo romano, prácticamente desde el siglo, si no recuerdo mal, porque esa parte la dejamos para un estudio posterior, en torno al siglo IV, 3-4 después de Cristo. Ahora veremos el registro, hasta prácticamente el siglo XX. En este suelo de algo más de 2 metros, pues se ve ello. Y aquí vemos, pues, no sé si se llegan a apreciar, ¿se llega a ver el puntero? El puntero no se ve, pero no. lo puedes... Bueno, si ven, hay una línea negra, esa línea negra... Sí. En la parte superior termina en la fortaleza medieval, y se puede apreciar con la imagen del líder, con la imagen topográfica, que hay una ladera que baja, y justo ese símbolo negro de varias puntas es donde se encuentra el registro. O sea, la ceja de esa casa. Sí, la ceja de esa casa se encuentra en ese punto, en Estepona, a unos 200 metros del nivel del mar actual aproximadamente, muy cercano a un arroyo hoy en día que ha desaparecido totalmente, que es una calle ahora mismo en Estepona, que es el de Calancha, y que flanquea el sector más oriental de esta ladera. Y es verdad que también otro arroyo, el Monterroso, que está en una zona un poco más alejada, pero todo está cercano a este arroyo Calancha, hoy en día desaparecido. El día que llueva fuerte ocupará la calle. Ya está. El día que llueve fuerte y con inundaciones, evidentemente vuelve a recuperarla. Pues este es el lugar. En Estepona, Tomasetti e Ildefonso ven que hay un registro raro en esa casa, en los bajos de esa casa. Nos llaman y empezamos la investigación en este lugar de Estepona. En un momento determinado lo vemos, evidentemente, que parece un evento de alta energía, pero siempre te entra la duda. ¿Y si es una inundación fluvial? Está al lado de un arroyo.
¿de acuerdo? Vemos que hay materiales muy groseros, entonces, o si es una tormenta, un oleaje de tormenta. Está claro que había restos marinos con restos continentales, veremos la importancia que tiene esto, y esa duda hay que descartarlas. Bueno, es un evento catastrófico, pero es una inundación fluvial, una tormenta típica del mar que golpeó contra esa ladera, o es un tsunami. Que a lo mejor la costa estaba mucho más ¿Cómo cerca, llegamos? quiero decir. Claro, es decir, lo que pasa, hay una serie de elementos que nos van a descifrar porque no es ni lo uno ni lo otro. Y lo voy a explicar para que cualquier persona sepa cómo diferenciamos un depósito de otro. En gran medida. Pues empezamos a analizar esos sedimentos y nos hacemos trabajos de campo distintos y enviamos cerca de 4 o 5 kilos de muestras, nos la distribuimos entre la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Sao Paulo, donde estaba en ese momento Javier Alcántara, oceanógrafo, y hacemos análisis que decimos de sedimentología, de micromorfología, y empezamos a identificar distintas especies de fauna y flora en nuestro laboratorio y también el de Sao Paulo. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos, y es aquí donde hacemos una pequeña lección de una manera sencilla, cómo podemos identificar un depósito de tsunami de uno que sea de una inundación de un río o de una ola de tormenta, de una ola de tormenta cualquiera? Pues hay una serie de criterios, existen distintas publicaciones, mostradas también, ahora enseñaré una serie de depósitos actuales de tsunamis que nos dejan cómo saberlos diferenciar. Ante todo, por lo general, hay que tener una suerte cuando uno trabaja un tsunami. Y es que tengamos el regreso de la ola. Todos sabemos que un tsunami, una vez que penetra en tierra adentro, avanza y luego vuelve, regresa, ¿no? Lo que llamamos backwards. Regresa y suele depositar sedimento marino y continental. Lo que llevaba del mar y lo que se ha encontrado tierra adentro, y cuando vuelve en algún lugar casi siempre deja depósitos con la mezcla de los materiales. Tanto de mar como de tierra. Sí, hay que tener la suerte para identificar un tsunami del pasado, que lo llamamos paleotsunami. Hay que tener la suerte de que tengamos ese registro de la vuelta a la ola, porque cuando es un registro de entrada no siempre es fácil confirmar que es una ola de tormenta con respecto a un tsunami. Entonces, en este caso, tenemos que tener la suerte que el depósito que haya quedado del tsunami sea el de vuelta. ¿Y qué suele tener? Pues pocas veces superan los 25 centímetros de espesor. A veces si superan 1 metro me he encontrado tsunamis muy potentes. Si ha encontrado un obstáculo en su vuelta al mar puede dejar registros importantes, pero bueno, eso está en torno a 25 centímetros, 50 centímetros. Suele estar tierra adentro. En este caso nos encontramos a varias decenas de metros mar adentro, tierra adentro. Una ola de tormenta puede penetrar unos cuantos metros, pero no a veces decenas, cientos de metros. Un tsunami sí. Por otro lado, tiene que haber, y esto es muy importante, materiales del fondo marino, de las profundidades marinas. Eso también nos ayuda. Moluscos de fondo marino, restos del fondo marino, rocas del fondo marino, es decir, a partir de 40 metros de profundidad. Hay que tener en cuenta que una ola de tormenta, lo que remueve en el mar, cuando olas de estas de 8 metros, 9 metros tan importantes de tormenta, las más importantes, pocas veces remueven en las profundidades marinas más de 30-40 metros de profundidad. Entonces, cuando empezamos a encontrar restos por debajo de los 40 metros de profundidad del fondo marino tierra adentro, suele ser una manera de identificar un tsunami en muchas ocasiones, y a veces es fauna o rocas de las profundidades. También a veces podemos encontrar fragmentos de rocas que tienen toneladas y somos capaces de ver que han sido desplazadas decenas de metros de su lugar de origen. Por la forma podemos ubicar de dónde se arrancó o dónde se ha llevado mar adentro,
y por lo tanto una ola de tormenta puede mover algunos bloques, pero no tantos metros, no tan tierra adentro, no cientos de metros. Y luego, pues bueno, la fauna, como he dicho antes, y la flora que encontremos ahí, pues es importante. Pasa a la siguiente, por favor. Suelen existir, cuando la ola entra por los ríos y se mete en lagunas, en las vegas de los ríos, como va mezclándolo todo, suele generar a veces donde hay marismas, lo que llamamos en depósitos, o por así decirlo, cantos blandos. Entre el material heterogéneo marino y continental que encontramos en un sedimento de este tipo, suele haber arcillas como piedras, pero de arcilla que han sido revueltas, ¿no? Lo ha revuelto y lo ha modelado y eso lo llamamos Se han cantos quedado como blandos. croquetillas o algo así. Una... Se han quedado como ¿Perdona? croquetillas. Sí, como croquetillas dentro de que están en el seno de otras cosas totalmente dispares, además, que no tienen que ver una cosa con otra. Suelen ser depósitos muy caóticos. Y bueno, pues evidentemente podemos encontrar, como he dicho antes, la mezcla en ese sedimento como este que vemos aquí, que es uno de los que yo he trabajado en algún momento. Este es del tsunami que encontramos en Cartella, en Cádiz. Dale a la siguiente, un momento. Lo que queda en rojo son esos cantos blandos de marisma, que luego dentro encuentras cosas, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, nos ayuda a estudiar los registros de tsunami de antes de ayer, como quien dice. Aquí vemos registros de tsunami del 2004, del que hubo en el sureste de la India, tan terrible, sí, eso es en la playa, y en el que vemos... Sí, directamente en la playa, luego la arena tapa esta zona y vemos que hay unas discontinuidades, ¿verdad? Negras, con arena, fangos, etcétera, pues suelen dejar en todas las imágenes, o todo aquí vemos que este es del tsunami del 2009 y vemos perfectamente en la imagen que no es un depósito a veces muy, muy, muy grande, es algo que ha quedado y deja esos fangos del interior, de tierra adentro, que igual podía estar hasta 5 o 4 kilómetros. Los trae de ahí y los vuelve a depositar cerca de la playa. Pasa a la siguiente. Claro, lo de ahora te sirve para estudiar el pasado, porque claro, si tú tienes el registro Exacto. de algo que, bueno, obviamente tienes el registro porque fue archiconocido eso, pero bueno, vas y dices, bueno, ¿qué ha quedado, yo qué sé, 2 años después? ¿Cómo ha quedado? Lo ves cómo ha quedado y te sirve Exacto. para ver lo que ha podido pasar en otro lado en el pasado. Efectivamente. Uno de nuestros... lo que solemos hacer es cuando hay un tsunami, evidentemente los investigadores que están más cerca van haciendo un seguimiento de ese registro para que aprendamos no solamente su capacidad destructiva o los riesgos y hasta dónde puede penetrar, etcétera, desde el punto de vista actual, pero también nos ayuda a investigar y encontrar registros del pasado. Y esto se va haciendo, pues se publica y nosotros, gracias a la lectura de lo que hacen colegas que trabajan con tsunamis actuales, pues podemos ayudar a identificar algo que no está registrado. Porque hay que decir, aunque luego Leonor os hablará de ello, no todas las grandes catástrofes están bien registradas. Es decir, no siempre había posibilidad de escribirlo o relatarlo, o pillaba muy lejos quien lo cuenta y según lo que ha oído, pero no es exacto. Entonces, a veces hay que recurrir exclusivamente a evidencias científicas, cuando hablamos del pasado remoto. Por lo tanto, tenemos distintos tipos de... ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros en este testigo? Pues este testigo pudimos ver que efectivamente reunía casi todas estas condiciones que he mencionado. Restos continentales, restos de fondo marino, restos de fauna marina, restos de vegetación de marismas tierra adentro, restos de río. Es decir, todo eso va a ir apareciendo, que vamos a ir enseñando, y que se depositaron en la vuelta de la ola al pie de esa ladera que generó un obstáculo. Pasa a la siguiente. Pues de pronto, lo que más llama la atención
es que un porcentaje muy alto del registro de esa arena, de esa tierra, está compuesto por material marino, ¿de acuerdo? Sobre todo por conchas destrozadas, machacadas, rodadas, de dos especies muy de Málaga, ¿no? Como son el corruco y el bolo, que son especies, bueno, que suelen estar un poco en la primera franja sumergida de la playa, y bueno, pues estas especies ya nos indicaban que teníamos decenas de metros tierra adentro, material marino, ¿de acuerdo? Y este primer material marino, vale, era superficial, podía ser de tormenta, bueno, porque no es un material marino que esté a gran profundidad, aunque es verdad que algunas de estas especies podían encontrarse, a veces pueden llegar a los 100 metros de profundidad, pero aunque es extraño, pero bueno, primero empezamos a encontrar moluscos muy partidos, muy machacados en los primeros 600 gramos que empezamos a analizar. Pues estos son, pues, por ejemplo, cómo queda un molusco machacado, además, pero centenares de ellos. Casi toda buena parte del sedimento son moluscos, son conchas, 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 tierra adentro, y bueno, pues pasa al siguiente, que van apareciendo y puedes sacar kilos de esto machacado y junto, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes, lo otro dices, bueno, pues una ola de tormenta, ¿de acuerdo? Pero aquí una de las evidencias que para nosotros fue clave. Trabajando en el laboratorio, tanto a partir de la micromorfología en Cambridge como nosotros en paralelo en la Universidad Autónoma de Madrid, aparecieron, con el apoyo de Carlos Narváez, aparecieron restos de espinas de pescado en abundancia. Pero no cualquier pescado. No cualquier pescado. Cuando lo identificamos, nos dimos cuenta que teníamos dentro del sedimento una gran cantidad de atunes aplastados, machacados. Dentro del depósito heterogéneo, atrapados, esto es muy clásico, tsunamis, especies grandes, especies fuertes, como calamares gigantes, es cuando aparecen, como a veces pues, pueden aparecer en las playas tras un tsunami, bancos de peces y bancos de fauna marina de gran tamaño, hasta a veces ballenas, grupos de ballenas, que la ola es tan fuerte, una ola de tormenta las aguanta. Porque no remueve mucho, se pone en una profundidad, pero una de tsunami barre todo el fondo, barre toda la verticalidad, profundidad marina y arrastra todo. Y no hay escapatoria. Y en este caso, fijémonos, un atún, sobre todo en esta época, era normal que tuviera entre 200 y 300 kilos. Esto nosotros hemos llegado en el tsunami de Lisboa, recientemente hemos publicado también otro hallazgo con atunes que llegan a los 300 kilos. 250, 300 kilos, que es un tamaño más que considerable. En este caso, en principio, vemos que atrapa una manada de atunes, con toda la mezcla, con piedras, con arcillas, les da un revolcón a esta manada de atunes y los aplasta, aunque no eran, en principio, hasta donde hemos llegado hasta ahora, no es que fueran de 200 kilos, pero bueno, tenían su tamaño. Sí, entonces ya nos dice que tenemos... Pobres. Claro, sí. Ya fíjate, ya tenemos fauna marina, que es difícil que una ola de tormenta lo atrape y lo traslade decenas de metros. Puede atrapar uno quizás y llevarlo tan lejos, difícil, es muy impensable, pero vamos, como tú dices, un grupo, eso ya tiene que, no es un evento así casual. No es casual. Entonces, pues bueno, aquí vemos ya una espina fosilizándose de atún a la derecha, de los muchos que tenemos bolsas llenas de esto, y luego tenemos también un fragmento en micra de cómo se ven estos huesos de atún, que vieron también en micromorfología, en sedimentos distintos. Nos vamos repartiendo sedimentos y que van coincidiendo. Cuando tienes una gran cantidad de evidencias, cuando puedes decir, pues sí, con una anécdota no nos vale, con una sola espina no nos valdría.
Pero cuando tienes en 3 kilos, que igual tienes el 10% de fauna marina y tal, pues Sí, ya te no, empiezas y a a dar lo mejor, yo cuenta. que sé, puede decir, bueno, pues a lo mejor había ahí restos de atunes y no sé qué, pero cuando están tan machacados y, o sea, y están tan revueltos con otras cosas, dices, aquí no, o sea, quiero decir, no es que Claro, nadie se dedicara estos ahí a tener una atunes, pescadería, no. sí. No, no, desde luego. Estos atunes están aplastados entre rocas, metidos entre rocas y arenas. No es que alguien ha Eso es. tirado ahí y tal. Pasa a la siguiente. Eh, lo más interesante es que ya nos empieza a ubicar, aunque luego Leo va a rematar con esto, nos empieza a ubicar una fecha. ¿Cuándo entran los atunes? Porque unos problemas que vamos a tener a la hora era al principio en los registros que tenía el Instituto Geográfico Nacional, no tenían, como venían de una frase, de una información con muchas lagunas, se pensaba primero, esto luego lo va a resolver Leo con los datos históricos, se pensaba al principio que era en Cádiz y daban una fecha. Esto ya nos ubicaba cuándo es el paso de atunes por Málaga, ¿no? Por Málaga. Y más en esta época medieval. Y sabemos, a partir de distintas fuentes, como está, pues, por ejemplo, un estudio de Martínez Maganto, que ya va explicando ya cómo en tiempos antiguos, sobre todo se esperaba entre las finales de mayo y la primavera, era el inicio que venían los atunes, empezaban a pasar por las costas de Málaga. Pasa a la siguiente. Ya acotamos la época del año que podía ser. Efectivamente. Ya lo siguiente era pues que seguimos cribando el material y empieza a salir todo tipo de cosas. Y esto que ustedes ven son agallas y escamas de hace pues 1200 años, ¿no? 1200 años de estos atunes y de otras especies que no hemos podido identificar porque están tan machacados, han sido triturados por las rocas que les iban envolviendo y bueno, pues hemos podido encontrar pues agallas, restos de huesos, igual son todas de la manada de atunes, que a veces es difícil identificar, pero desde luego son escamas de peces, pues también es otra de las cuestiones que hay en abundancia en estos sedimentos, las escamas de los peces atrapados entre las rocas y la arena. Aquí hay más restos de huesos diversos de especies de fauna. Estaba pensando en que qué casualidad que fue este evento justo cuando estaban los atunes, porque os ha facilitado muchísimo. De decir, bueno, pues a ver, esto no es cualquier pescadito que ha terminado allá. No, esto ha tenido que ser un fenómeno de gran violencia. Y además esto nos ayuda a localizar en unas fechas. O sea que esto os ha ayudado muchísimo. Sí. Sí, que me digan alguien, pues no, en la costa de Málaga, si alguna ola de tormenta ha depositado 50, a día de hoy 50 metros, que todavía pasan los atunes, pero ya menos, Sí, pero ya pocos, incluso de menor tamaño, que serían más No, fáciles no, de trasladar. Pero si aparecen en Estepona a día de hoy, 50 metros tierra adentro, un conjunto de atunes, ¿no? Que estaría más de un pescadero encantado, Y a una mí si persona de alguien me dice, recogerlo. ojo, y yo digo, vale, pues que no me esperen en esa época. Ya, si salen atunes así estampándose, así con esa violencia, me voy. No me acerco a la costa. Luego, entre las evidencias, ¿no? Desde la Universidad de Cambridge, pues empezaron a enviar imágenes como esta, que aquí podemos ver unas formas, ¿verdad?, un poco circulares, de fósiles que son de origen marino, en principio, bueno, restos marinos. No nos queda claro si son foraminíferos, que es una especie que a veces nos habla de cierta profundidad, o que nos puede ayudar a ver la profundidad de lo que arrancó la ola del fondo marino. Pero bueno, empezaron a aparecer más evidencias marinas, incluso en tamaños más pequeños, ¿de acuerdo? Como estos microfósiles marinos. Pasamos a la siguiente. Según los compañeros de Cambridge, ya hubo una cosa que también les empezó, aparte de los sedimentos y la fauna que estábamos nosotros analizando en la propia en la Universidad Autónoma de Madrid, en Cambridge a la vez están con los restos más pequeños, empezaron a ver que quedaban saprolitos marinos. Saprolitos, palabra que puede asustar, pero no hay que asustarse. Sencillamente son fragmentos de roca muy alterada,
muy machacada. O sea, la roca la empieza a dar martillazos, ¿verdad? Por la iré machacando. Pues pero hace falta mucha energía, mucha fuerza o mucho tiempo para que una roca termine por generar esta alterada. Pues encontraron vestigios y restos del fondo marino, de profundidades marinas, también en el sedimento, saprolitos marinos. Vamos a la siguiente. Luego teníamos material marino y algunos que evidenciaban energía de una ola, pero había que confirmar que había pasado algo tierra adentro también, ¿no? El tsunami barre la zona continental, la zona de tierra adentro. Y en este caso, pues encontramos cantos de río. Evidentemente, los tsunamis suelen penetrar por los ríos y de playa aplanados y muy machacados. La buena parte de las rocas, de las piedras que encontramos, luego creo que pongo un valor ahí, en torno al 30% están destrozadas las rocas, machacadas por el evento. La existencia de una cicatriz erosiva, ¿qué significa eso? Que cuando pasa primero la ola, arranca, se lleva material con la fuerza y cuando vuelve deposita. Nos faltaban sedimentos de distintos periodos, de distintos años, habían desaparecido. Había un hiato temporal, para que se den cuenta, más o menos, por lo que calcularon los arqueólogos, entre el siglo prácticamente V al siglo IX, que es el evento, había desaparecido toda la fase sedimentaria prácticamente. Eso había como desaparecido. Si en un puzzle y te falta un trozo, te faltan piezas y dices, ¿dónde están estas piezas? ¿Dónde se han ido? Y a lo mejor esas piezas han aparecido en otro lado. Antes de depositar, se ha llevado la ola a una parte y cuando vuelve, deposita. Además, te deposita otras o también la misma llevada. Otras cosas. O en la misma vuelta, según va volviendo, se lleva el sedimento más fino y deposita el más grosero. Porque ya. Entonces, pues bueno, encontramos sedimentos, arenas, hicimos análisis en la Autónoma de río también, de los distintos cauces fluviales cercanos, el de Calancha que está al lado. Los cantos blandos, encontramos cantos blandos, muchos cantos blandos de marisma, de tierra adentro, que hoy en día ya casi no queda nada allí, queda algo muy relicto. Vegetación de humedal, vamos a encontrar fragmentos de flora, por así decirlo, y principalmente de una planta muy típica de las marismas o de zonas húmedas, como es el cárex, el junco. El junco, que hay varias variedades de junco. El junco churrero son los que son más meseteños en las cercanías de ríos y lagunas, pero también está el cárex marítima, hay juncos en las lagunas saladas, también hay variedades parecidas. Y encontramos fragmentos, ahora ponemos una imagen, aparte de evidencias arqueológicas que van a ser fundamentales para fechar el tsunami. Por favor. Bueno, este es uno de los paquetes del tsunami. Vemos sobre todo que hay piedras, ¿verdad? Arcillas, hay todo tipo de cosas. Entre medias están aplastados los peces, para que nos hagamos una idea. Eso no es natural, ¿no? O sea, sí es natural, perdón, no la deposita el hombre para poner nadie se va a poner piedra a piedra y entre medias empotrar un pez, ¿no? Nos encontramos los atunes entre medias, nos encontramos los moluscos entre medias de estas piedras y bueno, y esto es pues una imagen, por ejemplo, de ese depósito que nosotros lo llamamos el A36. Los arqueólogos ponen a cada estrato una denominación y el A36 era nuestro sedimento de tsunami. Pasa a la siguiente. Aquí en amarillo he dibujado la línea de lo que diferencia un estrato de tsunami del otro que está más abajo, que no lo es. De donde ha desaparecido, donde está esa línea amarilla, han desaparecido igual algunos centímetros de otros periodos. Pasa a la siguiente. Los cantos eran de playa mayormente. Es decir, que habían venido también de la playa en mucha parte. Cuando son muy aplanados, ¿verdad? Son típicos de las playas. Sí, porque si no serían cantos rodados, dirías, bueno, pues estos son de fluviales, ¿no? Claro, cantos rodados. las fluviales. Entonces, pues sí podemos ver que cuadraban con los cantos de playa actuales de la costa de Málaga, por ejemplo. Se asemejan todavía donde ahí quedan.
Y luego, pues un porcentaje de rotura de cantos muy elevado, por encima del 30%, fruto de esa energía que ha roto las piedras. ¿Sigue? Nosotros, para que lo que hacemos en la universidad es luego detectar si hay cosas raras entre un estrato y otro de los sedimentos, y hacemos este tipo de gráficas que tampoco me voy a poner a explicar ahora mismo, de sedimentología, que también nos indican, uy, este estrato sobre este hay una gran diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y hacemos estas gráficas. Entonces, en una gráfica, en este momento, pues de cómo era el registro del tsunami. La siguiente. Cantos blandos, ya sacados. Esto lo hay que sacar con mucho cuidado para que no se deshagan. Y aquí vemos con los cantos blandos, ojo, tiene también piedrecitas redondeadas del cauce del río y de donde estaban, que esos no son de playa. Aquí están los restos de los juncos que estaban entre medio. Esto mezclado con los atunes, con todo. Es decir, que todo esto es una mezcla, un batido. Es un batido de sedimentos de todo. Y esas serían las puntas del cárex y de algunas plantas juncáceas típicas de marisma o cercanos a ríos. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de junco. Bien, esto es lo que, esa primera foto que he puesto con las fotografías, pues estos son las distintas denominaciones que ponen los arqueólogos a cada estrato que se puede diferenciar. Y aquí vemos perfectamente cómo entre el siglo V, que se pudo ver por restos arqueológicos, y el siglo IX, que es el depósito del paquete, la A36 con esas piedras, hay un vacío. Esta línea, creo que es azul clarito, igual algunos lo ven gris, pues es la zona, pero sí sabemos que justo en ese límite habían restos de un poblamiento al aire libre. Van a quedar evidencias, por ejemplo, pues, y que esto lo van a ver los arqueólogos, Tomasetti y Ildefonso, van a poder datar las cerámicas y van a colocar que efectivamente estas cerámicas que estaban en ese poblado que va a ser barrido por el tsunami, que se va a mezclar con el material, pues datan del siglo IX. Datan del siglo IX. Aquí tenemos restos de una marmita, etcétera, y bueno, pues van a quedar restos, creo que de unos postes de tiendas que estaban próximas a la playa, junto a la ladera, y sobre ese pequeño estrato va a ser un espacio rico en cerámica y en materiales destrozados por la ola. Bien. Inicialmente, la siguiente pregunta, luego Leo va a aportar más información, como he dicho antes, pero ¿qué es lo que podemos, ya cuando tenemos claro que tenemos evidencias desde el punto de vista analítico? Luego veremos que hay fuentes documentales que apoyan. Pero desde el punto de vista analítico, la siguiente pregunta es, ¿qué originó el tsunami? ¿De acuerdo? Un tsunami en el Mediterráneo que nos coloca, fíjense, una altura de ola de casi 3 metros de altura. ¿De acuerdo? No es un tsunami de 10 metros como el de Fukushima, como los que suele haber en Japón, o de 8 o 9 metros como el que destrozó en la cultura minoica en Creta, que era de 8 o 9 metros. Pero bueno, es un tsunami de 3 metros y tiene, como hemos visto, su violencia. Evidentemente, tiene su fuerza. ¿Cuál es su origen? Pensamos inicialmente que hay evidencias en que podía proceder de alguna de las fallas que existen frente a la costa de Málaga, en el fondo marino, que generarían algún tipo inicialmente de terremoto, que veremos que si bien no originó un gran tsunami, tendrá consecuencias importantes. Es muy importante indicar que no es normal en absoluto, que un tsunami mediterráneo pase el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico, ni que un tsunami atlántico, desde la zona de Cádiz, penetre al Mediterráneo. Y voy a poner un ejemplo importante en esto. El tsunami 1755, que es la mayor catástrofe natural de la historia de Europa, como tal. Por lo menos en aunque histórico. Hay una... sí, en histórico, en el que hay mucha información, muchísima,
es un tsunami súper rico, se empieza a publicar en esa época todo lo que está pasando y lo que ha pasado, pues ese tsunami no pasó del estrecho de Gibraltar. Y estamos hablando de olas de 10-12 Esto quiere metros. decir que tiene que ¿De acuerdo? ser un fenómeno propio, endógeno del Mediterráneo. Efectivamente, del entorno mediterráneo. Lo que sí sabemos es que la ola, ya que tenemos materiales fluviales, penetraría posiblemente, este tsunami con una ola de 3 metros, penetraría perfectamente en el arroyo Calancha, que estaba cerca del yacimiento, y trae de ahí buena parte de las piedras y de las arenas y de las arcillas, y el Monterroso. Y suponemos que con la resaca deposita en torno a la ladera de donde estaba la fortaleza todos esos sedimentos mezclados. Aquí vemos donde está el punto rojo. Este es un mapa antiguo de principios del siglo XX y donde está el punto rojo es donde se encuentra el yacimiento y los restos. Y se ve Y aquí Calancha, vemos a su derecha, se ve el arroyo Calancha se ve a su ahí derecha. discontinuo. Eso es, perfecto. Pasa al siguiente, ahora vamos a ver mejor. A la derecha el arroyo Calancha, una vez más. En negro, el puntito negro con varias puntas. Y la línea está marcando el perfil. En la línea donde está el sedimento, luego suponemos que el mar penetra en la ola por el arroyo Calancha y cuando vuelve deposita el sedimento, con todo mezclado. Posiblemente ocurrió lo mismo en el arroyo Monterroso, que habría que buscar más adelante. Y abajo vemos un perfil sobre la altura, que está sobre la fortaleza. La primera parte es quizás los restos de muralla de fortaleza y luego la ladera que baja y donde está el yacimiento a 2-3 metros Pero sobre el nivel del mar. Tiene sentido, es decir, choca, ¿no? Y subirá la ola lo que tenga que subir. Y luego al bajar, cuando tiene menos pendiente, 500 metros tierra adentro, es capaz de una ola de 3 metros de ese tipo, puede penetrar medio kilómetro igual tierra adentro, dependiendo de la ladera de la que venga el arroyo y de la pendiente que exista. Los tsunamis del 2004 en Asia llegaron a penetrar hasta 8 kilómetros tierra adentro. Esta es una de 3 metros. Llegaría a unos cientos de metros, sí, pero poco más. Yo lo que decía era que como está en una zona de pendiente, pero al final de la pendiente, es decir, que choca, sube lo que tenga que subir y luego cuando baja, como ha descendido la pendiente, ahí se queda el material. Ahí se queda. Eso es. Y bueno, evidentemente, buena parte del casco antiguo de Estepona está ya en la ladera. Hoy en día es otra historia. Y suponemos que aquí mismo inicialmente no tenemos más catástrofe dentro del casco antiguo. No hemos encontrado, en Estepona se ha excavado muchísimo y bien, además, decirlo. Ha habido además mucha finura en las excavaciones de Estepona, de arriba hasta abajo, pues están rehabilitando el casco antiguo y no se han encontrado más vestigios del tsunami y más teniendo conocimiento de esto. Pasamos a la siguiente. Este es el arroyo de Calancha a principios de siglo. Hoy en día está irreconocible, son todo edificios y una calle. Pero hoy en día no. Es cuando todavía el arroyo existía. Pero fíjense que ya está ya como las ramblas, ¿no? Es un arroyo que tiene cierta importancia. Bueno, es una rambla casi que a veces puede llevar bastante agua porque está protegido, encauzado, protegido en aquella época. Hoy en día esto está en el subsuelo. Hoy en día no se ve. Sí, pero en su momento, pues que la protegieran con muros ya es un indicador. Ya indica algo, a principios de siglo. Hoy en día nos hemos olvidado de eso. Las últimas inundaciones de Estepona se inundó eso y mucho más, hace unos pocos años. Bien, aquí podemos apreciar, sobre todo pongo esta imagen que luego lo va a volver a colocar Leo, pero para otra cuestión, todas estas líneas dibujadas en el Mediterráneo son posibles fallas que están frontales a Málaga y que tienen cierta actividad o pueden tener cierta actividad importante para generar un tsunami. Pasamos a la siguiente y ya con esto os dejo ya con Leo, donde tenemos evidencias científicas, están datadas, siglo IX, del siglo IX, hubo un tsunami. ¿Qué es lo que nos dicen las fuentes documentales?
general, esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los esbeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los esbeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, grumete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues hubo un momento en que entró el papel de la historiadora en juego y lo que estuve mirando es que habían sacado los arqueólogos, que es lo que tenían de sedimentología y demás. Entonces lo que me llegaban a decir es que los arqueólogos databan los restos del siglo IX, en concreto la cerámica, para ellos es muy importante y la van a fechar en el siglo IX después de Cristo, pero además, bueno, teníamos ya esos indicios de que los atunes pasan en ciertos momentos del año y demás. Así que, siglo IX, península ibérica, había que acudir, en principio, a fuentes islámicas. No solo a fuentes islámicas, sino también, de apuestos, acudí a unos catálogos, que en principio iba a decir maravillosos, pero no es verdad, a unos catálogos que recogen tsunamis y terremotos desde momentos muy antiguos, muy, muy pretéritos, pero el problema de todos esos catálogos es que han sido creados pues, más o menos desde el siglo XVIII y lo que han hecho es, por ejemplo, el error que nos encontrábamos aquí es que tenía dos textos islámicos de distinta fuente, de distinto escritor, juntos y fusionados como si fuera uno solo. Y eso en este tipo de catálogos nos lo encontramos de forma muy habitual, no se respeta para nada la disciplina histórica. O sea, es algo para nosotros, los historiadores, es muy grave porque en cierta manera lo estás pervirtiendo. Aunque suene un poco así, pero es la realidad. Difumina el papel que tenemos nosotros y es porque en principio lo ha hecho gente que a lo mejor no es historiador. Entonces, ¿qué nos obliga a esto? Pues a hacer un contraste detallado de los textos que se van a observar, a trabajar para este evento en concreto. Como otros no han acudido a esas fuentes históricas originales, nosotros intentamos acudir a las fuentes primarias, o al menos lo más posible dentro de las primarias. Porque veremos también que los textos islámicos que tratan los terremotos no en exclusivo van a tratar un terremoto, sino que suelen ser fuentes vinculadas a gente con poder, al rey, bueno, en ese caso era al emir, no al rey, perdón, al emir o era su hijo, son textos vinculados, en este caso, a los poderosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando quieren llegar a nosotros, e incluso para ellos mismos, lo que hacen es como recopilar, son una especie de enciclopedia, es decir, y a la vez de teléfonos cacharrados, si nos sirve la comparación. Llega, vamos a poner Invidari, que es uno de los autores que conseguimos ver que trataba este evento del siglo IX, y aunque en el PDF que luego compartiréis aparece el nombre completo de la obra, yo reconozco que no soy a la vista, así que con decir que Invidari escribió el Al-Bayan al-Mughrib nos vale, y él lo que hace en su obra, que la vamos a datar en torno a principios del siglo XIV, es recopilar también a su vez fuentes antiguas. Así que nos encontramos con que aparte de lo que está viviendo en el siglo XIV, recoge fuentes muy anteriores. Y no es como ahora que tenemos un, entre comillas, riguroso, y digo entre comillas porque no todo el mundo lo hace, riguroso sistema de citado, sino que él lo que hace pues eso, es ir juntando, monta su puzzle y acaba escribiendo una obra que es el Al-Bayan.
Otro de esos autores que conseguimos encontrar que trataba este evento del siglo IX, en concreto fuimos siguiendo las fuentes, viendo que se correspondía al mismo momento, al mismo día. Eso era importante, ver que se está correspondiendo al mismo día por otros eventos históricos que tienen alrededor. Pues otro de estos autores es Invabizar, que en concreto, igual pongo el nombre completo ahí para que lo pueda ver todo el mundo, pero es el Rawalkirtas, y en él, lo mismo, le fechamos al principios del siglo XIV, pasa lo mismo, y es que él recoge eventos históricos anteriores. Así que, bueno, poco a poco tuvimos que ir contrastando que los dos textos siguieran una coherencia, una línea histórica. Entonces, yo os he traído los textos y si me das permiso, Goyo, los leo, porque sí que es cierto que Permiso es curioso. concedido. Y luego hacemos ese análisis. Gracias. Y luego hacemos ese análisis de texto, que es lo que nos va a llevar a saber la fecha concreta e incluso, muy probablemente, una hora muy cercana. Bueno, pues este primero es del Rawalkirtas y dice lo siguiente. Dice: en el año 267, día jueves 22 de la luna de Shawwal, tembló la tierra con tan espantoso ruido y estremecimiento que cayeron muchos alcázares y magníficos edificios, y otros quedaron muy quebrantados. Se hundieron montes, se abrieron peñascos, la tierra se hundió y tragó pueblos y alturas. El mar se retrajo y apartó de las costas y desaparecieron islas y escollos en el mar. Las gentes abandonaban los pueblos y huían a los campos. Las aves salían de sus nidos y las fieras, espantadas, dejaban sus grutas y madrigueras con general turbación y trastorno. Nunca los hombres vieron ni oyeron cosa semejante. Se arruinaron muchos pueblos de la costa meridional y occidental de España. Todas estas cosas influyeron tanto en los ánimos de los hombres, y en especial en la ignorante multitud, que no pudo Almondir persuadirles de que eran cosas naturales, aunque poco frecuentes, que no tenían influjo ni relación con las obras de los hombres ni con sus empresas, sino por su ignorancia y vanos temores, que lo mismo temblaba la tierra para los muslimes que para los cristianos, para las fieras que para las inocentes criaturas. De acuerdo con el rey Muhammad, concertó Almondir treguas con el rey de los cristianos, que envió a Córdoba sus mensajeros, que fueron acompañados de caballeros muslimes. Este es el primero de los textos. La fecha diréis, pero si ahí dicen el año 267, vale, de la Égira. Ahora iremos viendo todo eso con tranquilidad. El segundo texto es el de Invidari, el del Albayán, y aquí teníamos varias versiones del mismo texto. Entonces, lo que os he traído es un poco como, ¿cómo deciros?, mezclando los dos, aunque en el artículo que tenemos publicado sobre este evento del 881 se pueden contrastar los dos textos. Eso sí, están en inglés, pero se pueden contrastar los dos y pongo las dos fuentes por si alguien tiene curiosidad, ir a la fuente que lo ha traducido, que lo ha al castellano. Os leo. Dice: entre las maravillas de este año, 267 de la Égira, está lo que cuentan Ar-Razi y otros. Dicen: la tierra se estremeció en Córdoba por un fuerte terremoto y se levantó viento cuando la oración de Almagrib, desencadenándose una nube portadora de tinieblas, truenos y relámpagos. 6 personas fueron fulminadas y derribadas sobre sus espaldas. 2 de ellas murieron. Todas las gentes cayeron postradas, salvo el imán, que permaneció en pie. Los 2 hombres que murieron eran de las gentes más próximas al imán. El cabello de uno de ellos se quemó y se ennegrecieron su rostro y su costado izquierdo, mientras que el otro mostraba negro su costado derecho. Los 4 abatidos, desmayados, permanecieron así hasta que el imán estuvo desocupado. En la otra versión dice que además se llenó de inquietud el imán. Fueron preguntados acerca de lo que sentían y contestaron: sentimos un fuego como una pesada ola. La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego, pero no se encontró rastro de la centella. Perdonad, que es que como estamos con un ordenador me ha salido un cartelito muy inoportuno. Eso que dice de... notamos el fuego, o sea, el aroma del fuego, pero no se encontró el rastro de la centella en tal. O sea, en realidad... Oye, que te me adelantas. Dice: sentimos un fuego como una pesada ola. La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego, pero no se encontró rastro de la centella, ni en tejados ni paredes. A consecuencia de este terremoto,
se estremecieron los alcázares y las montañas, y la gente huyó a los descampados suplicantes al Dios Altísimo. Este terremoto abarcó desde el mar Mediterráneo hasta lo más septentrional y hasta la más alejada tierra politeísta, sin experimentar por eso variación. Texto precioso. Sí, no, la verdad es que... Y el anterior también, que habla cómo se retrae el mar, y, o sea... Sí, claro, ahí es donde nos dice que aparte del terremoto hubo un tsunami. Pero sí que reconozco que los textos musulmanes islámicos son mucho más detallistas que los cristianos. Los cristianos a veces no nos cuentan tanto. En este caso, ellos sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido sacar de estos dos textos? La fecha del terremoto, la hora, obviamente el contexto histórico-geográfico, los lugares a los que afectó, los daños y luego otra cosita que hemos llamado fenómenos singulares, que iremos viendo según vayamos teniendo esta ligera conversación. Bueno, pues empezamos con la fecha. Y es que por el momento vemos en los diversos catálogos, pues se ve que le han dado distintas fechas a este seísmo. Sí que aciertan más o menos con el año, pero sobre todo, y esto es ya algo grave, y es que es verdad que muchas veces desde las ciencias a los historiadores nos ven como una cosa que estorba más que como una cosa que ayuda. Y nos encontramos en el catálogo... No en nuestro equipo, ¿eh? No en nuestro equipo. No en nuestro equipo. Bueno, no en nuestro equipo, vamos a dejarlo ahí. El catálogo del Instituto Geográfico Nacional, que recoge los tsunamis sucedidos a lo largo de la historia, recoge este terremoto del 881, pero lo fecha en el 10 de mayo. Y a la vez, el IGN está extrayendo esta información de otro catálogo, que es el de Galvis, muy utilizado, bastante conocido, pero en el que se remezclan muchos textos históricos. Bien, pues no solo no es en junio, sino que el origen, como veremos, por lo que nos aportan los textos, no es atlántico, porque en el IGN dicen que el origen del terremoto es atlántico, y como ya ha apuntado Carlos, era muy probable que encontráramos en las fuentes que no, que de atlántico poco. Entonces, Carlos, por fin, la diapositiva anterior. ¡Ay, gracias! Entonces, vemos que es eso, que no hay origen atlántico, es un origen en principio mediterráneo, ahora veremos por qué. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues después de revisar todos los textos y de hoy en día podemos coger una fecha de la égira y lo metes en un conversor y hay diversas fórmulas y demás para saber cuál es el año. Bien, pues en concreto este terremoto y este tsunami se produjo el 26 de mayo del 881. Hasta ahí es lo que podemos decir. Después llega la hora. En concreto, nos vamos a centrar ahora en el texto de Imidari y dice que para poder saber la hora del terremoto nos vamos a fijar en dos de las traducciones del Al-Bayan que conseguimos. Y dice en una de ellas que se produce en la hora de la azalá, de la puesta de sol. Y en otra versión dice cuando la oración de Al-Maghrib, viene a ser lo mismo. Es lo mismo. Se refieren al mismo momento. La oración azalá o salat de Maghrib es la oración del ocaso, la de la puesta de sol. Es la cuarta salat diaria del Islam. El cuarto de los rezos diarios que hacen los que son los que se dedican, que están inmersos, tienen esa creencia de fe islámica. ¿Cuándo se realiza esta oración? Justo unos pocos minutos después de la puesta de sol, calculando en lo que sería el formato horario actual en ese momento del año, corresponde a una hora cercana a las 9:30 de la noche. O sea que encima les pilló prácticamente a oscuras, o a oscuras del todo. Pasamos al contexto histórico y geográfico y vamos a tener en cuenta esa fecha que ya hemos conseguido saber. Y para ese entonces la península ibérica se encuentra viviendo los tiempos del Emirato de Córdoba, siendo emir Muhammad I, que es una de las cosas que nos han dicho en uno de los textos, hablan del rey Muhammad, que sabemos que va a gobernar del 852 al 886. A su vez, en uno de los textos mencionan a su hijo, que es Al-Mondir. Luego, los cristianos aún no habían cruzado para este entonces el río Duero en su conquista a los musulmanes, y el rey que hay en ese momento es Alfonso III de Asturias. Está todo, o sea, los cristianos están todos por saco.
a tomar por A saco. lo mejor ni se enteran más que del Entonces, temblor y ya está. sí que sabemos que les llega, porque de Sí, hecho que lo que nos dice pactan uno de los un- textos es que el rey de los cristianos baja hasta Córdoba para pactar una tregua con el rey de los musulmanes y manda a unos enviados. No va a ir él por Sí. si a él le raptan y esas cosas que pasaban, ¿no? Entonces, es verdad que van a llegar a un acuerdo. O sea, ellos llegan a notar el temblor. Pero Además, en el otro texto en nos en el dice que lo texto, no notan sé si, en a tierras lo mejor es mi cristianas. impresión, pero es a consecuencia del terremoto como que dicen, bueno, y acuerdan hacer una tregua, en plan de, Unas bueno, ha treguas. pasado esto y vamos a dejar las cosas tranquilas porque tenemos muchas cosas que ordenar aquí después de lo que ha sucedido. Por lo menos es lo que me ha Es que, parecido a mí, bueno, no más lo que sé. O eso, sea, quiero decir que de primera impresión. sí, mira, más que porque les haya afectado mucho el terremoto y tal, es porque cada vez que hay un evento natural de este estilo, a lo mejor los que tienen un alto nivel de conocimientos sí que entienden que es algo natural. De hecho, Almondir intenta convencer a la población de que lo que ha pasado es algo natural, pero la población, que para ese entonces los estudios eran nulos, entienden que es un Y castigo entonces divino. algo se está haciendo mal, Así que, y esto algo se pasa está también para haciendo los mal, hay que cristianos. cambiar Entonces, el signo de las cosas. claro, justo están en batalla, no vaya a ser un mal presagio. Así que vamos a ver que tanto cristianos como musulmanes van a pactar una tregua, porque además es que como, no sé si era el día antes o la semana antes, no, ahora ya no lo recuerdo, pero una de las cosas que nos ayuda a fechar esto es una batalla entre musulmanes y cristianos. Entonces, a fechar me refiero a encontrar los textos adecuados para saber cuál era el evento, porque sí que vamos a encontrar otro terremoto en el siglo IX, pero no tiene nada que ver con este. Va a ser pasado el estrecho de Gibraltar, va a afectar más a Huelva. Pero de allí sí que es cierto que si hay alguna referencia, algún resto sedimentológico y demás, no lo han relacionado con ese terremoto, lo han intentado relacionar con este. Por eso hay tanto error. Pero si uno va a la fuente adecuada, lo encuentra. Pues me lo encontré sin querer. La cuestión, como la población lo ve como un castigo divino, se pacta una tregua. Pero lo ve como un castigo divino tanto los cristianos como los musulmanes. Así que aquí la historia es que tenemos dos textos. O sea, fue un evento tan llamativo para ellos que tenemos dos textos. Uno de Córdoba, capital del Emirato, es donde reside la corte. Y justamente, claro, en un lugar de esta importancia se recogen todos los eventos que se daban y más si son de cierta relevancia, como era en este caso un terremoto de esta magnitud, que ahora hablaremos de cuánto creemos por las fuentes que es la magnitud. Bueno, pues, Carlos, ¿puedes volver hacia atrás? Vale. Perdón. Y en el texto de Invidari, que es el que va a fechar en Córdoba, está hablándonos de esa corte de Muhammad. Sin embargo, hay otro segundo texto en el que es el de Ibn-Bizar, que nos habla de que en el 267 además se produjo un levantamiento poblacional desde las torres Husun, que ya hemos hablado, como tú has dicho, de que son los Husun en otro podcast. Y nos habla además de esas divisiones territoriales, de las coras y demás. ¿Qué es lo que encontramos aquí? 3 coras. Almondir estaba paseándose, entre comillas, por estas 3 coras, por lo de Al-Jazira, que es Algeciras, Takuruna y Raya. Las capitales, Algeciras, Ronda y Archidona. Bueno, pues en esa zona estaba Almondir porque había habido un levantamiento poblacional. Y el texto, uno de ellos, es sobre Almondir, diciendo, o sea, bueno, uno de los que hemos visto, que si no recuerdo mal es el que dice que además tiene más destrucción. Así que nos da 2 visiones de un terremoto desde 2 lugares diferentes, que aunque sí es Andalucía, pero hay unos cuantos kilómetros de diferencia entre un lugar y otro y por lo tanto unos daños distintos que nos ayudan también a ver cuál es la magnitud del terremoto. Después vamos a ver en estos textos los lugares a los que afectó. Y es que
Aquí es donde vemos esta información lleva a contradecir el punto de localización que se ha firmado hasta el momento por los investigadores sísmicos que decían que el epicentro estaba situado en el Golfo de Cádiz. Y no, lo que creemos es que estaba en el Mediterráneo occidental. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos consultado todas las copias que hemos localizado de Invabizar y de Invidari y nos va a decir que el terremoto se sintió con especial violencia en el Adowa o Al-Maghrib, que posiblemente está en las cercanías de Fez, Marruecos, en Tlemcen, Argelia, Marruecos, y en toda Al-Ándalus. Recordemos que Al-Ándalus para ese entonces llega hasta el Duero. Pero además dicen que el terremoto abarcó desde el mar Mediterráneo o mar al-Sam, que es el nombre que utilizan para hablar del mar de Siria, que los musulmanes, el mar de Siria es el Mediterráneo, y también dicen que va a llegar hasta lo más septentrional o hasta Al-Maghrib al-Aqsa, teniendo en cuenta que es Marruecos, ¿vale? Es el nombre que utilizan para hablar de la región más occidental de Marruecos. También explican que este terremoto se sintió hasta en lo último de la tierra de la cristiandad, pero yo os he leído un texto en el que no dice la cristiandad, maravilloso. dice, o como lo llaman a veces, los musulmanes a los cristianos les llaman politeístas, porque creen en la Santísima Trinidad, y claro, no les cuadra. En plan, eso no es un solo Dios, ahí hay varios, hay tres como poco, por no hablar luego del santoral, de las vírgenes, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, los cristianos son politeístas, así que dicen que lo van a notar hasta en lo último de la tierra de la cristiandad o, como prefieren llamar los musulmanes a los cristianos, hasta la más alejada tierra politeísta. Así que sabemos que este terremoto, como ya hemos comentado, se sintió en las tierras cristianas porque además eso, van a llegar a unas treguas porque la población y los guerreros no estaban dispuestos a pasar por un momento más de guerra, teniendo en cuenta el miedo que se les había quedado en el cuerpo. Y el evento de y Córdoba... es que este terremoto tuvo que ser... Ya claro. llegaremos. Bueno, pero en Córdoba fue donde no Sí, fue tan sí, dañino. pero- O sea, hubo otras cosas, pero no fue tan dañino. Es esto. Hubo otras cosas. Llegaremos. Es extraño. Llegaremos. Eso. Entonces, Paciencia. sí. Dice, pues eso, tuvo que ser algo excepcional para que las fuentes lo recojan tan detallado y además en más de un documento histórico. O sea, que para ellos no es historia, para ellos es el momento, es como si estuviéramos redactando el periódico, ¿no? Pues como una noticia cuando se da en varios periódicos a la vez, es porque ha sido algo muy relevante. Entonces, un elemento fundamental de los seísmos es su magnitud. Y aquí al menos recogemos algo de esas cosas que nos van a ayudar después a la magnitud. Tanto Invabizar como Invidari explican los efectos del terremoto, lo cual nos permite hacernos una idea de su alto nivel destructivo. Lo primero que mencionan es el fuerte sonido que escucharon cuando dicen que tembló la tierra con tan espantoso ruido y estremecimiento. O sea, con tan espantoso ruido. Para ellos es algo muy llamativo. Tuvo que ser algo bastante grande. Pero además dicen que nunca los hombres vieron ni oyeron cosas semejantes, al menos en el momento que se está dando. Y normal, sí, tuvo que ser relevante que se ven obligados a parar una guerra. Que no había recuerdo de una cosa así. Claro, por el momento ellos lo que dicen es que no hay recuerdo de una cosa tan fuerte. Y tienen razón, en las fuentes la verdad es que no he encontrado otro que es anterior a este, pero no tiene nada que ver con esto. Y bueno, ¿qué más? Pues esto, ahora nos vamos a ir un poco a comparar los dos textos. Dicen Córdoba no surgieron una gran destrucción, pero sí un fuerte movimiento, como un zarandeo. Señalan que se estremecieron o se conmovieron los alcázares y las montañas, pero no explicitan que se cayeran las edificaciones, pero sí que se mueven. Sin embargo, en el texto de Invabizar, que nos sitúa, como ya hemos visto, más cerca de la costa malagueña, dicen: cayeron muchos alcázares y magníficos edificios y otros quedaron muy quebrantados. Se hundieron montes, se abrieron peñascos y la tierra se hundió y tragó pueblos y alturas. O sea, que en la costa malagueña tuvo una fuerza mayor, se sintió mucho más que en Córdoba. Esto
O sea, Vamos yo a- ahora mismo lo estoy Sí, sí. llevando a situaciones actuales y es un evento, no sé... Fue un evento fuerte. No, Un De evento hecho, dentro de esos fenómenos raritos veremos por qué sí, sabemos que es un esto evento fuerte. desde luego terremotos Es lo así que en nos va a dar la España, pista. no hemos vivido. Ahora, Mm. Hombre, sí los hemos vivido. El de No sí, no, el de pero me refiero no 1700. actuales, no es el de Actuales Lorca. no. No. No es el de Lorca. No es el de Lorca. No. Pero encima, a este terremoto le sumamos la frasecita del tsunami que dice: el mar se retrajo y apartó de las costas y desaparecieron islas y escollos en el mar. Pues ese retraimiento del mar antes de soltar una ola de tsunami. Nos lo están redactando también. Además que Así es que un fenómeno... creemos posible que el tsunami afectara cuanto menos a un sector de la Es un costa fenómeno oriental de que, Andalucía. fíjate que podían no haberlo descrito, haber dicho, pues vino una ola gorda o yo Claro. qué sé. No, pero es que a él le llamó la atención o a la gente le llamó la atención de que Sí. el mar se retrajo. Y eso Sí. es... Sí, les llama la atención. Porque además en Estepona, pues como pasa hoy en día en cualquier población de mar, están muy dados al mar, ya sea por la pesca, pues eso, para los atunes había todo un sistema para localizarlos y pescarlos. O sea, son gente echada al mar, así que cuando el mar hace algo así, para ellos, claro, si no tienes cierto conocimiento, si no has estudiado nunca en tu vida, esto lo ves como algo un tanto perturbador. Vamos a dejarlo como perturbador. Sí. Bueno, entramos en los fenómenos singulares, que aquí es donde uno puede decir, oh, cuarto milenio. Bueno, sí, pero no. En realidad lo hemos tenido que traer a la ciencia. Y es que dentro de esos fenómenos singulares están lo que hemos llamado, porque son así, luces de terremoto. Y es que de los traídos en los textos cabe destacar este hecho singular que llama poderosamente la atención, que es en lo referente a los pasajes de Córdoba y es muy relevante para el mundo sísmico, y relata esto de las luces de terremoto. Os he copiado aquí el texto en concreto que nos interesa, que dice: la tierra se estremeció en Córdoba por un fuerte terremoto, desencadenándose una nube portadora de tinieblas, truenos y relámpagos. 6 personas fueron derribadas sobre sus espaldas. 2 de ellas murieron. Ya tenemos a 2 muertos por luces de terremoto. Electricidad al fin y al cabo. El cabello de uno de ellos se quemó y se ennegrecieron su rostro y su costado izquierdo, mientras que el otro mostraba negro su costado derecho. Los 4 abatidos fueron preguntados acerca de lo que sentían y contestaron: sentimos fuego como una pesada ola. La gente de la mezquita percibió el aroma del fuego, pero no se encontró rastro de la centella, ni en tejados ni en paredes. O sea, que lo que notan es electricidad. Son muy conscientes de lo que es un rayo. Pero no entró por la ventana. ¿Por dónde entró entonces? Pues muy probablemente esa electricidad estaba siguiendo el curso del río y acabó entrando en la mezquita. El texto narra eso, como varias personas que estaban en la mezquita preparándose para la oración de Al-Maghrib, que además recordamos, ¿por qué hay gente en la mezquita? Porque están en la oración de Al-Maghrib, la del ocaso. Les va a afectar esta electricidad producida por el terremoto. Lo primero que relatan es la aparición de una nube, que debía de ser densa y portadora de algo parecido a una gran tormenta. Son varios los estudios que refieren la aparición de este tipo de nubes en los instantes anteriores o justo posterior a un seísmo, o incluso en el momento, o sea, ya sea antes, después, durante el seísmo. Asimismo, mencionan como una especie de rayo debió entrar por la misma puerta, porque si no había ningún indicio de que estuviese entrando por otro sitio electricidad fuerte, tuvo que entrar por la puerta, que estaba abierta para recibir a la gente en esa oración de Al-Maghrib. No provocó daño en el edificio, pero sí que electrocutó a 6 personas, porque el texto nos dice que estas 6 personas fueron derribadas sobre sus espaldas. Así que es muy probable que esa electricidad generara una explosión. No, esto no es que yo lo diga así, es que hay mucha bibliografía al respecto. Pero además, lo que más relevante también aparte de imaginarnos una bola de electricidad andando por el río, es eso, la idea de saber que 2 personas fallecieron por esto, porque se llegaron a quemar por esa explosión de la electricidad. Las 4 que quedan vivas, pero que también les afectó esta explosión,
dicen que sienten un fuego como una pesada ola, es decir, una electrocución. Si alguno ha tenido la suerte, como yo, de instalar alguna cosa eléctrica en casa y que le diera un buen meneo la instalación eléctrica, pues bueno, yo al menos me ha pasado un par de veces y mira, y una vez fue por culpa totalmente mía que se me ocurrió la maravillosa idea de tocar cables con un anillo en la mano y es verdad que lo que sientes es, bueno, te deja fuera totalmente y ellos sintieron algo así. Así que además van a oler que huele a quemado, pero no saben de dónde viene nada. Bueno, según los estudios ya mencionados, estas luminarias se pueden dar hasta 150 kilómetros del epicentro, siendo mayor esta distancia en algunos casos. Y además, este fenómeno nos puede dar idea de la magnitud del terremoto, ya que entre los seísmos estudiados por varios de seísmos de las luces de terremoto, mostraron que las luminarias superaban el grado 5 en la escala de Richter. Es decir, si hay luces, es que es superior a 5. Así que es un gran terremoto. Asimismo, la cantidad de luces de terremoto y su potencia aumentan según el seísmo. Es proporcional. ¿Vale? Estas luces son, al fin y al cabo, energía liberada, pueden adoptar varias formas. Ahora os traemos varios ejemplos de cosas que se han llegado a ver, pero se las ha llegado a observar como lenguas de luz, como destellos brillantes, que nacen del suelo, como esferas. Esferas, hay una foto de hace muchísimos años de esferas subiendo una montaña. Y todo, ya está. ¿Los extraterrestres? Pues no. La electricidad de un terremoto. Y sí, hablan de esas tormentas, de relámpagos, de rayos. Esta electricidad, además, lo curioso es que es capaz de moverse por el medio con total libertad, incluso ya vemos, de subir montañas. No le supone ningún problema nada del medio y si se encuentra con alguien, tampoco le supone un problema, y más si le estorba. Ejemplos que hemos traído que son más actuales que otra cosa, pues por ejemplo el terremoto de México de 2017 fue de 7,1 si no recuerdo mal y claro, hubo luces, pero unas luces espectaculares, desde bolas de electricidad flotando en el cielo hasta esas nubes de tormenta portadoras de tinieblas y demás, las pudieron ver y grabar en México en 2017. Pero en 1972 tenemos esa fotografía que os decía que es tan curiosa, en Yukon, donde se ven esas bolas de electricidad subiendo la montaña. Es que tenemos que pensar que cuando va a haber o cuando ha habido un terremoto, es tal la fricción que se acaba generando electricidad. Y esto es un poco caprichoso. A veces aparecen como bolas, como tal, o como vemos en la última fotografía adjunta, que está hecha en 1977 casi, ¿no? Cerca de Brasov. Sí. Se ven como lenguas. Es que, o sea, bueno, lo llaman lenguas, pero en realidad cualquiera puede pensar que eso es gente iluminada o alguna cosa así. Y en realidad nunca nos acerquemos a algo así porque nos quedamos en el sitio electrocutados. Claro, imagínate la cantidad de energía que hay ahí guardadas. Y luego que utilicen el lenguaje Tremendo. De lenguas, es como lenguaje bíblico. Las lenguas de fuego. Sí, bueno, es que, pues eso, que es todo muy escatológico y muy de mucho miedo y muy apocalíptico. Date Entonces, cuenta, Iker, date cuenta utilizan que lenguaje. Hay un filón. Desde aquí llamamos a Iker, hay un filón, hay un filón. Entraste en Histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi!
Así que bueno, entramos en las conclusiones de todo esto y lo que vemos, al menos en el apartado histórico, es que el terremoto y el tsunami de Estepona se produjo en mayo de 1800, sí, del 881 después de Cristo, que ya la cerámica nos estaba dando las pistas de que había sido en el siglo IX, que fue en torno a las 9:30 de la noche, que afectó más a la zona costera malagueña que al interior y que hubo de ser superior a los 5 grados en la escala de Richter. Eso lo que podemos al menos decir en un plano histórico. Pero bueno, también hemos visto que, no sé si Carlos quiere comentarlo él, que hay otras evidencias de que estamos ante un tsunami, que ya no es el terremoto que me he encontrado yo en las fuentes, porque en realidad en las fuentes solamente tengo una frase de ese tsunami. Bueno, pues ya termino más o menos un poco para luego, si quieres establecer algún tipo de debate o pregunta, Goyo, pues bueno, la documentación histórica parece cuadrar con lo visto en las, como ha dicho Leonor, con las cerámicas y con otras evidencias arqueológicas que existían. Ya el equipo de arqueólogos había leído a Galvis un primer texto, aunque era un texto no muy claro, y Leonor lo ha desarrollado mucho más y lo ha encontrado, y sí parecía en que se fechaba este 881 y parece que cuadra, que Galvis recogió bien este evento, así como otros no quedan tan claros. Además de las evidencias, por lo tanto, para decir que estamos ante un tsunami, un registro de tsunami hasta ahora no visto, no porque no haya más restos por la costa andaluza, sino porque nunca se había buscado, y a veces cuando se hace una obra o una construcción, desde la media, pues ves tierra, ves piedras y la gente no valora. Si no tiene restos arqueológicos ni interesa, ¿no? Entonces es una costa muy maltratada desde el punto de vista de las evidencias que nos da la naturaleza de fenómenos que han ocurrido, ¿no? Y que hoy en día están tapados, ¿no?, por las construcciones. Hay 9 evidencias claras, sedimentarias, de que es un depósito de tsunami. Lo hemos visto con esa mezcla de material continental y marino en el mismo sedimento, mezclado, machacado, ¿no? Los atunes, etcétera, ¿no? Queda claro que si hay material continental y marino es la vuelta de la ola, podemos decirlo. Y luego esos atunes aplastados nos hablan de la violencia, pero también de en qué mes, o en qué periodo se produjo este tsunami fruto del terremoto. Hoy en día pues van apareciendo más, se sigue todavía en trabajo. Hay una tesis que todavía está en paralelo de Carlos Narváez con algunos restos que todavía nos quedan. Y por lo tanto, hay que decir que en el siglo IX, en el 881, hubo un terremoto con tsunami que afectó a buena parte de la península, cuanto menos, y al norte de África. Y fue un terremoto espectacular, porque para generar un tsunami de 3 metros de altura en el Mediterráneo es algo hasta ahora que sí sabemos que no ha vuelto a suceder. Al menos me refiero en el entorno de Málaga, aunque hay algunas evidencias posteriores, pero con un terremoto de esta magnitud no. Se habla de un posible tsunami, creo que en el siglo XVII en Málaga, 1600 y pico, que metió barcos dentro de la ciudad, pero bueno, ha habido terremotos y tsunamis posteriores, también en Almería, pero desde luego este del siglo IX pues no había evidencias, y la fortuna, la sensibilidad de los arqueólogos y luego pues el contar con un equipo multidisciplinar ha ayudado a ampliar toda la información y a sacar de algo que solamente existían 3 líneas históricas y ningún conocimiento más allá de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, de luego seguro que fue un evento muy catastrófico para toda la península, por lo que dicen las fuentes. Otra vez, en aquella época no se contaban muertos, queda esto registrado, cómo se ha registrado y poco más, ¿no? Pero incluso pues trayendo ese evento tan peculiar como las luces de terremoto, ¿no?, en que se habla muy poco de ellas, existen, es normal, forma parte de esa conjunción de energía que procede del interior de la Tierra. Ojo, es la naturaleza.
Es la naturaleza, es natural. No siempre sucede porque no siempre la fricción es igual, depende de las fallas, de la profundidad que procede el terremoto. No es algo habitual. Muchas veces posiblemente se produzcan luces de terremoto tapadas entre las tinieblas de los edificios que han caído. Hay que pensar que cuando hay un terremoto se genera una nube de polvo espectacular en edificios, incluso en época moderna. Se generan fenómenos eléctricos de las propias corrientes eléctricas que tenemos y a veces es difícil diferenciar lo uno con lo otro. Y luego hay algo muy interesante. Es el primer registro que existe hasta ahora mismo científicamente en la que hay muertos por luces de terremoto. Es la primera vez que se ha registrado, o si le damos ese valor, evidentemente, no hemos encontrado artículos en los que se mencione muertos por luces de terremoto, lo cual no quiere decir que no se haya sucedido, porque entre esas tinieblas no todo el mundo está para decirlo. Está bajo un edificio o cualquier cosa. Entonces, posiblemente haya habido más, pero de momento es el primer registro escrito que se mencionan luces de terremoto en que ha costado la vida. Desde luego, si las veis, gente, no las toquéis, ni os aproximéis. Nunca jamás. Claro, no deja de ser electricidad, ¿no? Y por tanto yo creo esto para nosotros, yo para mí creo que es uno de los grandes hallazgos en los que he podido colaborar e investigar y en los que hemos estado, ¿no? Porque, y sobre todo para nosotros lo más emocionante fue que nos lo reconociera la Asociación Internacional de Tsunamis sin quitar una coma. Les encantó todo esto y además los que llevan hoy en día para la ONU todo lo que es la detección de tsunamis. Es una revista especializada exclusivamente en tsunamis internacional la que ha reconocido pues que sí, que estamos ante un evento del pasado de gran magnitud que supuso un terremoto y un tsunami. Todavía quedan algunas incógnitas, pero son 9 todo evidencias esto y luego hay evidencias, testimonio histórico, o sea, y alguno pues prácticamente explícito. O sea, bueno, entre uno y otro pues se complementan. A veces es explícito, pero hay veces que te lo intentan poner en duda y dices, bueno, vale, lo que tú quieras. Pero bueno, nosotros sí es verdad que esto lo publicamos en 2021, los 9 que formamos el equipo, en una revista, como ha dicho Carlos, que es Science of Tsunami Hazard, que está, pues eso, está en internet. Pero si alguien tiene así muchísima curiosidad, lo voy a poner el enlace en Twitter para que lo puedan leer. Y se llama Evidencias, está en inglés, pero bueno, evidencias, yo lo traduzco, evidencias sedimentológicas, geoarqueológicas e históricas del terremoto y tsunami del 881 después de Cristo en el Mediterráneo occidental. Espera, que lo metemos en la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina, pues eso. Evidencias sedimentológicas, geoarqueológicas e históricas del terremoto del 881 y tsunami del Mediterráneo occidental, del mar Mediterráneo occidental. Lo he traducido bien, creo que sí. Así, ahí. Sí. Y bueno, la revista es Science of Tsunami Hazards, de los peligros la ciencia del peligro de los tsunamis, ¿cómo sería la traducción de la revista? Sí, algo así. Sí, algo así, ¿no? Esta científica de eventos de tsunami, ¿no? Sí, con esto sí estoy un poco obligado a agradecer pues que todo parte de un primer informe de una empresa llamada Arqueotectura, que es donde está Tomasetti como arquitecto, y que son los que van a tener la sensibilidad de avisar al ayuntamiento. También hay que agradecer también a que nos dejaron estar bastante tiempo excavando en el sitio y poder coger muestras, a la familia que estaba pensando en ella, la principal afectada, ¿no? Sí, los principales afectados que esperaron el tiempo suficiente y nos dieron acceso siempre que hemos recorrido, que es la familia Potenkin, que tiene un nombre Alexander Potenkin. Efectivamente, desde aquí vamos a agradecerles, porque cualquier otra familia hubiera dicho, que yo quiero hacer la obra y no sé qué. Pues mira, ahora tienen para contarle a sus hijos y a sus siguientes generaciones, oye, gracias a que en nuestra casa encontraron esto, pues sabemos que aquí pasó tal cosa. Y no es ninguna tontería. Es decir, pues oye,
primer registro que tenemos así de un evento de tal magnitud y tal, oye, pues quizás en el futuro pueda salvar vidas, no sé. Pero bueno, ya tenemos un registro de que ha pasado un evento de estas características, que no es cualquier cosa. Sí. Y luego pues también hay que reconocer que el que negoció con esto, unos que negociaron, aparte de los de la empresa y el de Alfonso, el arqueólogo, pues el concejal José María Guerrero, que estaba en aquella época, ahora ya no lo es, del Ayuntamiento de Estepona, que puso todo lo que pudo por poner, me refiero, para ayudarnos a financiar parte de los costes que tuvimos en esto y tener una sensibilidad especial, porque insisto, en contar 4 piedras mal puestas con unos moluscos y llegar a esto, ¿cuántas veces se han enterrado y no se ha dicho nada? Es decir, y no se le da un valor. Y no se negocia para ver realmente qué hay ahí, ¿no? Y además que esto es fundamental para la ciencia, porque gracias a ello vamos sumando y vamos viendo cada vez más la probabilidad que tenemos de sufrir eventos como este. A veces una labor casi estadística. Pues bueno, cada vez nos vamos dando cuenta que en la península ibérica hemos sufrido cada vez más eventos de esto. Antes pensábamos que cada 500 años, cada 1000 años podía ocurrir algo así. Ahora estamos en los catálogos y los estudios que estamos realizando ahora mismo nos sitúan que podemos tener un tsunami importante cada 200, 300 años. Un tsunami importante cada 300, 200 años, ¿no? No, frío, yo ya lo sabía, por dejarle a la gente ahí como votando y que diga, a ver, vamos a echar cuentas. Y entonces, cuando echen cuentas... ¿Sabes? A veces son pequeños, no se notan, en el Mediterráneo a veces son más pequeños que en el Atlántico, obviamente, pero sí que, vamos, a mí al menos me suena haber visto noticias que dice que empiezan a avisar de que es probable que pueda volver a pasar. Y se empiezan a hacer planes de evacuación y esas cosas. Y hay que tomárselo en serio porque puede pasar. El pasado es un gran maestro para el futuro. Han empezado poco a poco en Andalucía, a ver, poquito a poco, vamos lentos, pero bueno, empieza a haber cierta sensibilidad en este aspecto por parte de algunos ayuntamientos y de la consejería de buscar planificaciones, aunque ya digo que está la cosa un poco cruda, porque tal como tenemos la costa pegada al mar, un evento como el de Málaga tendría consecuencias peores que la Edad Media a día de hoy, ahora mismo. No sé, como el de Estepona que hemos visto, que afectaría toda la costa. Aunque fuera solamente porque está más poblada. O sea, cuanto más número, obviamente, más cantidad de víctimas pudiera haber, y ya no entramos en dónde estamos ocupando y cómo estamos ocupando y, en fin, ese tipo de cosas. Sí. Todo lo que es la prevención del territorio. ¿Dónde estamos ocupando? Sí, esa es además una cuestión importante para casi todo. Nos encontramos cada cosa. Pero, que miedo, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que desde niño siempre nos decían, no, esto no se sabe cuándo va a ocurrir. No es cierto, no es cierto. O sea, esto es como cualquier, o sea, tú sabes que va a haber una inundación en tal sitio, es un fenómeno recurrente, salvo que haya variaciones y cosas de estas, pero en términos generales, tú sabes que va a haber ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Va a haber un periodo de recurrencia, o sea, va a volver a ocurrir. Sí. Y aparte, hoy en día, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, yo todos los años, cuando llega el mes de septiembre, primera semana de septiembre, con mis alumnos de Geografía del Sistema Natural, a todos, desde los últimos 3-4 años, les digo, cojo mi bola de cristal y digo, preveo un otoño con muchas inundaciones. Y cuanto más calor hay, más lo preveo. Siempre el mar va asociado, cuando existen veranos tan cálidos como este, evidentemente, eso vapor de agua, tiene que caer. Más concentración y al final viene el jet stream, o sea, vienen la corriente en chorro fría desde el norte, al final en otoño tiene que llegar, al final poco a poco, y se generan, cuanto más cálido el verano, más lluvias, más concentradas. Los huracanes cogen también más fuerza en otros sitios, etcétera. Verano suave, pues igual un poco
menos riesgos de catástrofes, pero no es tan difícil el adivinarlo. Donde hubo antiguos ríos, el caso de Calancha es un ejemplo, pues volverá. Si hoy en día es una calle, pues ¿por dónde quieres que pase el agua, no? Se celebra hoy... Por la calle, por las casas en calle. concreto. No que quieras calle que va a no tenemos hacerlo. río. Influye en el mercado inmobiliario, pero oye. Pero es así, o sea, es decir oye, y que bastantes, me refiero que podían ocurrir peores catástrofes, me refiero, es decir, con todos los ríos tapados que existen. Estoy totalmente de acuerdo. Del No mundo pasa más entero. porque Dios no quiere. Que no coincida toda la vez, me refiero, Pero hasta dices, menos mal. el tema de madre que mía. nos mentalicemos de que los fenómenos naturales no son fenómenos aleatorios, puramente aleatorios, como diríamos, ¿no? En plan de, pues ha sucedido así. No, no son puramente aleatorios. Es que se dan unas condiciones y cada cierto tiempo, pues suceden y nos tenemos que mentalizar. Es decir, sí, no podemos decir exactamente, bueno, y ahora ya no tanto, ya sabemos, podemos aproximarnos a algunos fenómenos que antes era impensable. Incluso decir dónde va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, ahora ya podemos aproximarnos mucho, pero incluso en los que no sabemos, sí sabemos que hay una alta probabilidad que suceda en un periodo. Y entonces tenemos que ser conscientes de ello y los políticos tienen que ser conscientes de ellos y de la responsabilidad Los políticos... que eso conlleva. Es decir, oye, ya, sí, los políticos. Los políticos tocan madera que en sus 4 años que no le caiga de estadística puede que no les pille. Entonces están tocando ahí un poco, ¿no? Las probabilidades cada vez se les olvida. Se les olvida la responsabilidad de dejar construir aquí en un nos sitio hemos acordado, que es inundable. 200, casi 300 años después, nos hemos acordado del gobernador, el gobernador que estaba en Cádiz, que decidió cerrar las puertas porque él había visto y nos hemos acordado de él y lo hemos mencionado con nombre y apellidos. Es decir, que cuando alguien hace las cosas bien, pues con el tiempo, aunque sea 2 siglos después o 3, pues se lo reconocen. Y tú que hablas de esas murallas de Cádiz que ya no existen, que ayudaron tanto, ¿verdad? Cuando algunos tsunamis. A ver ahora qué. Sí, hay historias apasionantes. Desde 1755 hay una historia que yo, me contó un historiador de ahí, mi querido José, que es del Instituto Español de Investigación de Desastres y tal. Él me comentaba que había encontrado un registro histórico de un hombre de San Fernando, o cuando aquello se atribuía las catástrofes a una cuestión divina, ¿no? Que castiga una ciudad, ¿no? Entonces, claro, a los que les pillan esa ciudad piensan que es solamente a ellos, casi, ¿no? Y entonces había uno de San Fernando en Cádiz y al parecer se arrodilló junto a una de las iglesias y dijo: Jesucristo, acuérdate que yo soy de San Fernando, los de Cádiz son ellos. Y entonces, al parecer, cuando pasó el tsunami, los de Cádiz pensaron que se estaban cachondeando de ellos, lo apalearon, lo destrozaron, terminó en el hospital y se cree que murió del ¿no? Pero bueno, hay muchas historias alrededor de eso, de un sacerdote que al estilo Gandalf, con el crucifijo, se plantó ante la ola y dijo: hasta aquí casi, ¿no? Y ahí se quedó la ola, casualmente, ¿no? También habría que estudiar un poco el relieve de la zona, ¿no? El líder y hacer cortes microtopográficos. Pero yo me imagino que en esos momentos pálido te quedas, ¿no? Sí, y seguro que su leyenda alrededor de él ha llegado. Sí, es un hombre... Bueno, Dios está con él. Sí, yo me lo imagino internamente diciendo: ay, por favor, que pare. El segundo Moisés. Que pare. Sí, con idea solo que en vez de separarlas, las abrió. O sea, perdón, las paró. De todas formas, o sea, tú fíjate el impacto que debió ser en la sociedad cordobesa, que de repente, ¡pum!, sucede una cosa así, con testigos, con gente que lo ha sufrido, con 2 muertos, porque cuéntale a la familia de esos que estaban allí, dice: oye, que ha pasado esto, y no hay restos de fogata ni nada de eso, y ahí ya han quedado quemados. O sea, es decir, no los han asesinado. No, claro, entonces por eso piensan que son castigos divinos, porque les cuesta. ¿Cómo lo explicas? Para la sociedad cordobesa una cosa así.
Y toda una sociedad, pues claro, con más habladuría, supersticiones y de todo que la que tenemos ahora. Bueno, y la que tenemos ahora también. La que tenemos ahora no salen negacionistas de cualquier cosa ya. En la Edad Media, además, en aquella época, por ejemplo, según qué cultura, los terremotos los interpretaban de distintas maneras. El mundo musulmán, en la Edad Media, tenía muy claro que venía del interior y pensaban que a veces le echaban la culpa a que generaban pozos y dejaban que desde el Averno, las profundidades, ¿no? Sí, y entonces lo que decidían hacer a veces tomaban medidas post-terremoto, habitualmente de cegar los pozos. Claro, eso le genera un conflicto, porque a su vez la necesidad de agua, y más en aquella época, por ejemplo, están recogidos más de un terremoto en Granada, ¿no? En el que sellaban los pozos, los cegaban porque pensaban que venía del interior, ¿no? Hay muchas historias en torno a cómo lo veía cada sociedad, ¿no? Esto no hay que confundirlo con cuando les da por cegar los pozos o envenenarlos en momentos de guerra. Es otra cosa. Fíjate, sí, pero vamos, que les da una inventiva con los pozos que no veas. Quiero decir, ellos porque desconocían la escala, ¿no? Pero a día de hoy sí que sabemos que, pues yo qué sé, tienes que tapar algún pozo o dejar de intentar llenarlo. Me refiero a casíferos y cosas de estas, que sí que se han dado situaciones de temblores y cosas de estas. Sí. Entonces, quiero decir, fíjate, no tiene nada que ver, pero sí que le faltaba, o sea, que sí intentaba relacionarlo, pero claro, no está, o sea, eso era absurdo por la magnitud, no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Pero bueno, pero ellos decían, con su lógica, con lo que conocían entonces, pues intentaban buscarle algún tipo de consecuencia lógica, ¿no? De una causa-consecuencia. Y cuando no estaba la lógica, estaba lo divino. Y ya está. Y bueno. Sí, para ellos, piensa que para ellos en realidad formaba parte de su vida, estaba metida la religión en la vida privada hasta el fondo. O sea que, en realidad, echarle la culpa a lo divino y lo vemos como algo así muy... Pero no, en realidad era algo que seguía en el engranaje de su vida y era normal para ellos pensar que es que algo habían hecho mal y era un castigo divino. O sea, como vemos, hasta no hace poco, porque el terremoto de 1755 ya pasó. Sí. Bueno, mira y eso no es de hace tanto. La gente que está en la iglesia, esa famosa iglesia que está ahí, todavía sigue derruida ahí en Lisboa, que quedó ahí atrapada. En fin, que... Bueno, en Estepona se separó la iglesia de la torre. ¿Qué dices? Y en día, cuando vas a Estepona, hay una torre exenta, que es de la antigua iglesia que tuvieron que, me imagino, reconstruyeron. Y luego es muy interesante que la fortaleza la rellenaron. Ahora mismo están los arqueólogos, hasta hace 2 años o 3, estaban vaciando la fortaleza, la rellenaron para que no se cayeran los muros de la fortaleza. La rellenaron de tierra, de cascotes, de todo. Porque pensaban para que aguantara el terremoto, o sea, de manera posterior las réplicas y todo, ¿no? Lo rellenaron, ¿no? Hoy en día las han vaciado y están redescubriendo la fortaleza de Estepona, vaciándola de todo lo que hicieron para protegerla, ¿no? Desde que hay, de 1755 tiene historias espectaculares, ¿no? En Conila había un hombre que se quedó enganchado, creo que 3 noches, era de una comitiva que se llevó la ola y se quedó enganchado a un juncado y cuando le recogieron dijo, ya ha pasado, ya ha terminado. Está el tío agarrado todavía. Aterrorizado completamente, imagínate. Estaba en shock. Estaba en shock el pobre, ¿no? El miedo que pasaría, ¿no? Imagínate, o sea, se lleva todo ese tino, en fin. Bueno. Sí. Y todavía amarraba unos juncos. Y gracias. Y rezando, claro, aunque seas ateo, perdido. Pues pero bueno. Nada, hemos llegado al final, así que si mi gata me deja, porque está aquí haciendo el bellaco, liándola, pues vamos a despedirnos. Entonces, ya sabéis que antes de despedirnos, pues tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que con difundiendo la palabra, bueno, pues van haciendo llegar este podcast a unos y a otros.
Y de entre ellos, bueno, a los mecenas y especialmente al productor de este programa, que es el patrono héroe de las Termópilas, José Ángel. Así que nada, vamos a despedir por supuesto, a Leonor Parra, a @Leo y el Medievo, y que les tengo que dar las gracias a todos los que me siguen, que me siento mogollón de querida, ¿eh? Que sepan que les contesto en iVoox, en YouTube y en Twitter. No, tampoco tengo más, pero en las 3 cosas intento contestar. No puedo, no me da la vida. Y despedimos también a Carlos Arteaga. Carlos, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Yo no estoy en esas cosas. Muy tranquilo. Porque es que si no sobreviviría. Y creo que yo se lo cuento. El Coti 2.0. Pero bueno, siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, nos despedimos. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales. Pero vamos, que en histocast.com ahí tenéis cualquier información de Histocast, todo está agrupado ahí. Y nada, chicos, hala, a despedirse. Adiós. Agur. Hasta luego, adiós. Semper Fidelis.